una mujer que está sola en casa porque su marido se tiene que ir a trabajar de urgencia y son las 11 de la noche, ella va a su cuarto, abre la puerta, la cierra, enciende la luz, se pone a leer una revista en la cama, no está dormida en ningún momento y mientras ella está leyendo la revista escucha lo que ella describe como un jolgorio. Claro, ella vive en un piso pequeño y ella sabe que en su pasillo no hay absolutamente nadie porque es que ni siquiera escucha la puerta de la entrada abrirse. Y lo curioso es que este jolgorio, este conjunto de sonidos, se va haciendo cada vez más fuerte porque da la impresión de que se va acercando a la puerta de su habitación. Ella, desde su cama, siente ya con cierto terror cómo ese sonido, ese conjunto de ruidos está a punto de tocar la puerta, de repente se detiene. Y entonces Mercedes ve, para espanto de ella, como la manilla de la puerta lentamente empieza a abrirse. La puerta se abre completamente, ella no ve nadie en el marco de la puerta, solo la oscuridad del pasillo. Se queda mirando unos segundos de tensión y entonces, a través del marco de la puerta se asoma una figura que tiene una cara esquelética, muy pálida, y tiene un sombrero de copa. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y tenemos el episodio número 66. Hoy nos acompaña una persona que para mí es muy especial, pero ¿por qué? Porque forma parte de un podcast que también es muy especial. Para mí es muy especial porque, señoras y señores, tenemos a Adrián de la Posada del Cuervo. ¿Y qué pasa con la Posada del Cuervo? Pues para mí, a nivel personal, es uno de los mejores podcasts que narran misterios y que han pasado cosas de misterio, que llevan sus añitos en iVoox, que tienen ya varios miles de seguidores y que, bueno, como he dicho, para mí es una joya de podcast que recomiendo a todo el mundo. Así que, Adrián, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, lo primero, por tus palabras, por la invitación a ese espacio mágico con nombre misterioso, 37 Cuadrado. Lo dejamos ahí el misterio y nada, muy agradecido por la invitación. Nada, hombre, vamos, las mil gracias que te doy yo a ti por lo bien que me has tratado, por que yo a todo el mundo que escribo es como lanzar un mensaje al vacío y si llega y igual pueden pasar dos cosas, o que me dejen visto, o que no lo lea nunca, o que me conteste. Y tú me contestaste, así que Hombre, eternamente agradecido. los chungos suelen ser los del pajarito azul en Twitter, los del pajarito azul Yo no sé en ni cómo va Instagram. Twitter. Pero bueno, lo que te quiero decir, al final Sí. sí que es cierto que hay cierta cantidad de personas que si tienen un número elevado de seguidores, aunque les escribas con todo el cariño del mundo, ellos es que no te van a leer, pero porque no les llega. Aparece Ya. como en solicitudes ahí en una bandeja. No, hombre, qué menos que responder y además, hombre, que tienes un canal muy interesante. Bueno, gracias. Modestia aparte, bueno, yo creo que voy haciendo lo que puedo y con ilusión, sin más. Para arrancar un poco y romper el hielo, estamos aquí más tensos que... me gustaría que, pues si pudieras contar un poco cómo nació la Posada del Cuervo junto con tu amigo Indica y todo lo que hemos ido contando fuera de cámaras, o que me has contado un poquito durante estos días. Si puedes hacer aquí un storyteller aquí de tu estilo. Un resumen, porque además yo tiendo a alargarme y la liamos. Pues Endica y yo nos conocimos en el instituto, que eso es algo que mucha gente no lo sabe y claro, cuando a veces nos escuchan en el podcast nos critican, joder, parece que estáis tomando algo, tal. Joder, es que la realidad es que somos amigos desde que prácticamente éramos pequeños, ¿no? Y hemos forjado esa relación y hay veces que cuando estamos grabando se nos olvida y tenemos ese aire distendido. Pero bueno, pues una de las cosas que teníamos Indica y yo en común y que creo que ha hecho que seamos amigos hoy en día también es la pasión por el misterio. Y luego ya, eso, con esa información aparte,
Yo sí que es cierto que desde siempre he padecido insomnio, siempre me ha costado muchísimo dormir, pero cuando me fui a estudiar a San Sebastián, me costaba aún más. Al final estaba en otro entorno, era otra habitación, otra cama, y joder, pasaba horas dando vueltas en la cama, no podía dormir. Y un día me levanté y dije, joder, a tomar por culo. Si voy a estar dando vueltas en la cama, aunque sea, voy a escuchar algo. Y trasteando en internet, ahí descubrí el concepto de podcast, que me pareció mágico porque me dije a mí mismo, o sea, puedo elegir el tema que yo quiera y ponérmelo en la cama. Y así empecé a escuchar podcast y me di cuenta de que cada vez que me metía en la cama ya no era un proceso tedioso de dar vueltas, era una aventura. O sea, yo escuchaba, pues hoy me apetece el monstruo del lago Ness, hoy el Yeti, hoy ovnis, iba cambiando y cada vez me gustaba más la hora de ir a la cama porque era mi momento de ponerme los cascos, de estar tranquilo y escuchar. Y me di cuenta con el paso de los años de que ya era incapaz de dormir sin escuchar un programa. Y esto hizo que a Así llevo mí, yo 15 años. pues Lo que llevas acabas de describir. más que yo. Y hay mucha gente que a día de hoy sigue utilizando los podcasts para dormir. Cada día de mi vida. Cada día. No puedo Y dormir. yo igual. Sí, Y sí. hay momentos en los que dices, joder, ¿cómo has podido llevarte los auriculares? Me los llevo siempre, siempre, porque si no, no puedo dormir y es una liada. Bueno, el caso es que llegó un momento, más o menos cuando llevaba casi 10 años escuchando programas como terapia, vamos a decir, que dije, joder, yo tengo que poner mi granito de arena en esta comunidad. Y así fue como pues, cada día le daba un codazo a Enrique y le decía, tío, tenemos que hacer un podcast. Cállate, estás loco, no sé qué. Venga, vamos a hacer tal, vamos a hacer un podcast. Y le fui liando y al final accedió. Y la idea en un principio era que él me fuera enseñando poco a poco las técnicas de edición y demás y que el podcast fuera mío. Pero enseguida nos dimos cuenta que él en cuanto empezó a poner su semillita, su granito de arena, es que era la esencia de lo que estábamos creando. O sea, cualquier persona que venga a editar no va a generar el estilo que hacemos con el trabajo de ambos juntos. Entonces, bueno, ya llegó un momento en el que Indica no se podía separar, tampoco tenía la paciencia para sentarse conmigo a enseñar a editar, por otro lado, y así fue como nació un poco lo que es la Posada del Cuervo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, yo entiendo que desde un principio la idea siempre fue tratar misterios y ya, ¿no? Supongo que caíste en las redes de Milenio 3, como todo buen español que le gusta el misterio, primero, ¿no? Es como el Sí, sí. starter pack de misterios en nuestro país y gran parte de Latinoamérica. Y a partir de ahí, pues supongo que la Posada del Cuervo nace en base solo a misterios y ya, ¿no? Sí, pero mira, voy a aclarar que el primer podcast como concepto de podcast, yo ya había escuchado Milenio 3 y me flipaba, pero como podcast en sí, ese concepto de llevarme el tema que yo quiera a la cama, lo descubrí en El Sótano Sellado, de Dani Ah, Valverde. qué bueno. Fue el primer podcast que descubrí. Luego sí que fui ampliando horizontes y dije, ay, pues hay más de misterio, ¿no? Pero el primero, además, creo que fue poniendo al azar, venga, monstruo del lago Ness, seguro que no hay nada. Yo, Lo que ¿cómo? salga, claro. Y hay. Yo hacía igual, sí, sí. Y iba por temáticas y lo descubrí y me gustó muchísimo ese concepto y a día de hoy yo juraría que es nuestro mayor referente por encima de titanes como puede ser Milenio 3. Sí, sí. Bueno, yo empecé así también, exactamente igual que tú. Lo que pasa es que yo tengo 35 y empecé con 13 años a escuchar millennials. Con 13 añitos, 14 añitos. Y claro, lo escuchaba desde la página web de ikerjimenez.com, que no existía ni iVoox. Que me lo Sí. descargaba con el modem de 56K el domingo por la tarde en casa de mi amigo, porque yo era más pobre que las ratas y no tenía ni internet. Y iba allí y nos poníamos a oscuras a escuchar eso. Yo empecé ahí, pero luego, cuando nació iVoox y teníamos los smartphones y tal, pues te los descubrí a vosotros. Bueno, descubrí a Terra Incógnita, bendita Terra Incógnita. Por favor, Alex, ven, si algún día te llega este mensaje. Y, y todo esto, tío. Y supongo que todos vamos a ir cayendo muy parecido, ¿no? Al entrar a este mundo. Sí, no te creas, ¿eh? Yo pienso que la mayoría tienen como referente a Iker Jiménez.
y hay mucha gente que no conoce podcast, que son muy buenos y tienen mucha calidad, Claro, claro. pero que al final Iker Jiménez es cierto que es el techo de la calidad en radio. ¿Qué programa de radio de misterio ha tenido la calidad en cuanto a dramatizaciones, en cuanto a contertulios? Ya, eso sí. Pero bueno, por eso te decía que es el starter pack. Sí, 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 pero bueno, hay gente que se ha quedado ahí y que ha generado contenido, pero con un único referente. Y a mí sí que me gusta tener varios referentes con los que aprender. Y tanto. Y aquí en España hay un montón. Yo por suerte, mira, ya he tenido a Manu Carballal, gente muy top. Ahora te tengo a ti. O sea, hay gente muy buena. Pero a mí es dar un paso para atrás. Acabas de No, mencionar a Manu Carballal. bueno, pero me refiero hablando Sí, de te he podcast. entendido, te he De entendido. podcast. Ya sé que Manu Carballal se va a Haití a pelearse con los haitianos porque dice que el vudú es mentira y ahí un día lo van a trocear a este hombre. Pero bueno. El tema es que ya una vez metido en esto y tú, como comentas, empezáis a dar al misterio y tal, vosotros, ¿cómo decidís los temas? ¿O cómo decís, oye, vamos, lo habláis entre los dos? ¿O cómo los escogéis? Pues yo tengo ahora mismo, no te exagero, un Word con 100 temas, pero no 100 temas título y ya está, 100 temas con diferentes puntos posibles de estructura de guión, porque al final tú no pasa un día sin que te hayas enterado de algo interesante de lo que poder hacer un programa. O sea, Vaya. hay tantas curiosidades. Es que el misterio es muy rico en cuanto a contenido. Tú puedes hablar sobre biología y que sea un tema tan fascinante que lo puedas relacionar con el misterio. Pues realmente van surgiendo. Hay muchos temas y es cierto que de esta parte quizás me encargue yo un poquito más. Voy, pues eso, voy seleccionando un poco posibles temas, posibles invitados que puedan aportar a ese tema, posible contenido, introducciones, casos, y los vamos desarrollando. Ahora mismo igual estamos trabajando en 4 o 5 programas al mismo tiempo y llegará un momento en el que haya una chispa, un insight, que digas, a por este que ya lo tenemos todo y ya sabemos cómo hacerlo. Pero vamos trabajando de forma paralela a distintos temas y van surgiendo porque la vida es que está llena de temas fascinantes que desarrollar. Sí, totalmente. Ahora vamos a ir al turrón. Tú, yo lo sé de buena tinta, pero quiero que lo digas. ¿Cuáles son tus temáticas favoritas en cuanto a misterio se refiere? ¿Vale? De cuando, bueno, pues me gusta más la criptozoología, me gusta más tal. ¿Cuáles son los temas que más te llena? Ya no solo crear para tu podcast, sino escuchar o descubrir. He tenido etapas, pero siempre me han fascinado, o sea, siempre me han fascinado los seres que se parecen a nosotros, pero que no son como nosotros. Es como tener un espejo en el que te miras, pero no es un ser humano, pero se parece a ti. Por ejemplo, los encuentros con humanoides, que eso creo que tenemos en común, me fascinan porque son encuentros absurdos en los que una persona relata un encuentro extraordinario sin sentido con una criatura que de alguna forma se parece a esa persona, pero no tiene nada que ver y a lo mejor no viene de este mundo. Entonces ahí surgen muchas incógnitas. La criptozoología también me gusta muchísimo porque son criaturas que quizás estén escondidas ahí en la naturaleza, pero En algún parque natural de Estados Unidos, siempre eso. o Eso donde sí, siempre. o en el mar o en el aire, Sí. ¿no? Aquí también has tenido a Serach, ¿no? Esos Ah, EVEs sí, que sí. están en la atmósfera, ¿qué son? Pues no sé, pero se ven. Cosa que, por cierto, me extraña bastante que se haya quedado en un entorno tan marginado como es el misterio. O sea, que un Es súper tío... curioso, ¿eh? Y mira que le da vueltas a Claro. esto de que. Porque Serax es un tío que vive por y para esto, tío. Ha creado una especie de artilugio brutal. Y el tío. Hombre, el Evecom, pero claro, pero a mí lo que me llama la atención es que, mira, sí, una de las cosas que se critica al misterio es la falta de aplicabilidad científica, ¿no? El método científico es difícil de Sí, aplicar, eso está claro, ¿no? Porque normalmente los encuentros con el misterio son erráticos, imprevisibles, no puedes repetirlos, pero Serach
prácticamente tiene un porcentaje de acierto entre comillas, cada vez que va, pues, no sé si el 100%, pero él es capaz de captar continuamente eso que hay en el cielo, que además se ve que está ahí, que es algo. Sí. A mí me ha pasado vídeos alucinantes, tío. Sí, Al WhatsApp, pam. Mira, tío, mira. Y que no estoy loco, tío, que mira. Y alucinante, tío. Luces como que se mueven de forma errática, no sé. sí, pero Dime. sí, pues te iba a decir que incluso a mí me da la impresión por algunos vídeos que nos ha llegado a pasar que esas luces tienen una conducta, por lo tanto, por definición se le podría aplicar una personalidad. Estamos hablando de algo Sí. vivo, estamos hablando de algo vivo. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Sabes esta última película que se hizo así un poco rara, que se llamaba, que era como que había en las nubes, que era como una nube, y que tenía vida propia, que era como un ovni que bajaba? Es una peli muy al estilo Mr. Night Shyamalan, ¿no la has visto? No tengo casi tiempo para ver pelis, Ostras, pues pero no, pero yo ¿no? tampoco, pero solo miro ese tipo de pelis. Y es una especie de ser muy raro que, mírala, te gustará. Es que lo poco que conozco te Me gustará. pasas luego por el WhatsApp, que No si me no se me acuerdo del olvida. nombre, no me acuerdo del nombre, pero es Búscala, como búscala. una nube ahí en el cielo que no entienden qué pasa, desaparece el ganado, lo típico, ¿no? De golpe empiezan a desaparecer personas y mírala ya, es muy guapa esa peli, ¿eh? Nope se llama, Nope. Nope, ¿Mm? perdón, Nope, así. Me la apunto. Míratela, hazme caso. Te molará, es que te gustará seguro. Pues, de todos estos casos que has sacado, ¿cuál es el que más te fascina? Mira, hoy he estado escuchando lo que hicisteis del monstruo típico, ¿no? El monstruo de Flatbush, que os quedó espectacular ese programa, la verdad. Para mí, el monstruo de Flatbush es uno de mis casos favoritos. Ya sé que es el tipicazo, ¿eh? Pero, por ejemplo, Yo no me atrevería a dar el nombre de un caso. Es que hace igual unos años te hubiera dicho el Mothman, pero precisamente porque el sótano sellado le dedicó un especial monográfico al Gran Teatro OVNI 2, tenía como es ahí. Claro, estoy hablando como sin mirar mucho a la pantalla, pero claro, es que se me olvida que ahora esto es vídeo. Sí. No, pues el Mothman, por ejemplo, o sea, todo lo acontecido, ya no solo el Mothman. A mí me gusta mucho la visión que da el sociólogo Pablo Vergel ah, de este elemento dentro de todo el complejo de situaciones extrañas que se dan en Point Pleasant, joder, vaya pronunciación, Point Pleasant, Point Pleasant, West Virginia, ¿no? en Virginia, gracias. En Virginia Occidental. Porque es cierto que el Mothman se le da muchísima protagonista, pero Pablo Vergel, en una de sus intervenciones, llega a decir que es una especie de heraldo de lo que luego acaba aconteciendo como un desastre, que es el derrumbe del puente, ¿no? Del puente de Plata. Pero realmente es una figura que no tiene mucho sentido ahí, porque es como una figura autista. La define así, es una figura autista que se asoma, mira, está por ahí como dando vueltas, es como Sí, que como un no se entera de lo que está un pasando, sí. observador raro, un observador raro. Sí, porque luego por ahí hay una serie de hombres de negro, hay avistamientos ovnis, gente que hace cosas raras, que se está interesando por los casos. A John Keel, al autor e investigador padre de Mothman, Mitiquísimo, tío. Quien hablaba le, genial de esto eran los de Terra Incógnita. John perfectamente. Keel. Mitiquísimo. Pero claro, el Mothman es como cogió protagonista, porque es que realmente encima se llaman las profecías del Mothman, ¿no? Y ahí pasan una serie de cosas que son más raras que una propia figura humanoide haciendo chorradas, ¿no? No sé. ¿Ves? No te estoy respondiendo. No me extrañaría que no te estuvieras sintiendo contestado. No, entiendo tu respuesta porque es que hay tantos casos y hay tantas cosas que... Mira, hay un caso, que seguro que lo conoces, que a mí, que no hay seres, no aparecen seres, y es el agujero de Mel. ¿Conoces ese caso? ¿No? Pues O igual sí, pero no me suena. el agujero de Mel es un caso típico de Estados Unidos. Coges a Dross, a Science Dross,
¿no? Un youtuber de misterio, el papá del misterio de YouTube de habla hispana. Este tipo es un genio. Dross Rothschild se llama, Dross. Pues hay uno de sus vídeos que habla del agujero de Mel, ¿vale? El agujero de Mel es un tío, bueno, es un señor, un granjero típico de Estados Unidos, que de golpe en su finca encuentra un agujero, ahí en medio, un agujero en el campo. Uy, ¿y esto qué es? Empieza a tirar piedras, no ve el fondo, tira una antorcha encendida, no llega a ver el fondo, hasta que al final coge una oveja, la ata fuerte, un arnés, y la empieza a bajar. Poco a poco, atada pues para no caerse él, con una atada a la ranchera típica, y pam, 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 de golpe, esto, joder, están tirando de la cuerda, sube y saca los restos de la oveja. Comida, machacada. Y bueno, y míralo, eso es una pasada ese caso, es una pasada, y hay un montón de información. Mira, si antes te decía que no termina un día sin que yo saque ideas para un programa, me acabas de dar Dale, una buenísima. dale, Sí. porque es brutal este caso. Mira, hay un caso que... Este sí que te lo voy a mencionar, porque la realidad es que no tiene que ver con el fenómeno ovni, pero es de esos casos que cuando los lees una vez o accedes a la información del caso, yo siempre lo recuerdo y además es bastante representativo de lo que es el componente absurdo dentro del misterio. Este caso lo investigó Requejo, no sé si más allá Me de lo suena. sobrenatural. Sí, Bueno, sí, me suena muchísimo. investigador, bueno, si no me equivoco, es gallegos de por ahí. Bueno, el caso es que cuenta el caso de Mercedes, una mujer que está sola en casa porque su marido se tiene que ir a trabajar de urgencia y son las 11 de la noche, ella va a su cuarto, abre la puerta, la cierra, enciende la luz, se pone a leer una revista en la cama, no está dormida en ningún momento y mientras ella está leyendo la revista escucha lo que ella describe como un jolgorio, una serie de Como ruido, guau. ruido que son voces, pasos, ruidos, golpes. Pues a ella le da la impresión de que prácticamente es como si se estuviera celebrando una fiesta, porque para definirlo como jolgorio no. Sí. Pero claro, ella vive en un piso pequeño y ella sabe que en su pasillo no hay absolutamente nadie, porque es que ni siquiera escucha la puerta de la entrada abrirse, cosa que habría escuchado en caso de que su marido hubiese llegado. Y lo curioso es que este jolgorio, este conjunto de sonidos, se va haciendo cada vez más fuerte porque da la impresión de que se va acercando a la puerta de su habitación. Y cuando ella, desde su cama, siente ya con cierto terror cómo ese sonido, ese conjunto de ruidos está a punto de tocar la puerta, de repente se detiene. Se hace el silencio y entonces Mercedes ve, para espanto de ella, cómo la manilla de la puerta lentamente empieza a abrirse. De forma muy antinatural, no como lo haría cualquier persona. Muy lentamente, de forma controlada. Entonces llega hasta abajo y la puerta se empuja como por unas manos invisibles. La puerta se abre completamente, ella no ve nadie en el marco de la puerta, solo la oscuridad del pasillo. Se queda mirando unos segundos de tensión y entonces a través del marco de la puerta se asoma una figura que tiene una cara esquelética, muy pálida y tiene un sombrero de copa. ¡Uf! Entonces, Me has matado. esta figura se agacha por debajo del marco de la puerta, se incorpora y Mercedes ve que es gigante. Es una criatura gigantesca, es muy alta y no toca el suelo, va flotando. Pero es que detrás de esa figura aparecen otras dos más, iguales. Son un calco de esa primera figura que ha entrado. Son tres figuras enclenques de brazos desproporcionados, altos que, como haciendo una especie de conga extraña, flotando, se van acercando lentamente hacia donde ella se encuentra. Y cuando están justo a punto de alcanzar el punto donde ella está, ella se siente paralizada, pero de alguna forma empieza a gritar, consigue gritar. Y estas figuras, en vez de darse la vuelta, en vez de atacarla, lo que hacen es como si esa escena se estuviera rebobinando, van hacia atrás
van hacia atrás, van hacia atrás, van hacia atrás, se agachan como lo habían hecho para entrar, pero al revés, y cuando desaparecen por la oscuridad del pasillo, la puerta empieza a cerrarse sola, la manilla empieza a subirse y todo se queda igual que como estaba cuando Mercedes había empezado a escuchar ese ruido. Y entonces Mercedes se queda alucinada, petrificada, y cuando pasan unos minutos ella reúne el valor suficiente como para levantarse de la cama, salir al pasillo, y no hay absolutamente nadie en casa. Es lo que yo Buah. identifico, es como una escenificación, es como una broma del misterio que no tiene ningún sentido. Es como si la realidad hubiese tenido un bug, un error, Totalmente, ¿eh? como cuando vas en un videojuego y ves un árbol flotando, Sí, es un fallo pues en la existencia. pues yo lo describo así. Y ese tipo de casos también me gustan muchísimo porque de A mí algún me modo encantan, tío. Me refleja encantan. algo de veracidad. Marcelino Requejo es el autor de la obra en donde Y se el recoge esta... testimonio de Mercedes lo recantó él, o sea, él descubrió a Mercedes y su testimonio. Yo solo lo he escuchado, o sea, solo lo he leído en su libro. Lo hemos contado Wow. alguna que otra vez en el programa porque es un caso, no voy a decir que estoy enamorado, pero me encanta porque tiene ese componente absurdo que creo que hace más real el misterio. Sí. Es que lo absurdo es lo que, en el fondo, le da como más, no veracidad, porque no hay certeza científica tampoco, pero sí que es verdad que al aplicar una situación absurda, tú automáticamente ya piensas, pero esta persona, ¿para qué se va a imaginar esto? ¿Y para qué va a contar algo tan absurdo? ¿No? Porque normalmente los casos que ves que ya es una persona que está patinando y Que los tal, hay también. que los hay muchos, ellos suelen ser los protagonistas, ellos suelen ser los que van a mundos increíbles y todo esto, ¿vale? Y no, No, me vale, río porque alguno hemos entrevistado alguna vez, pero no voy a dar más. no, claro, no, pero quiero decir que más o menos tú lo captas y no es una falta de respeto a nadie, es simplemente que y tampoco estoy diciendo que estén mintiendo, simplemente estoy diciendo que tu percepción de la información que recibes es como que esto me rechina, pero esto es tan absurdo que no me puede rechinar. A ver, yo si fuera el investigador y me cuentan esto y me lo cuentan con un mínimo de seriedad, yo no dudaría en absoluto en que este testimonio es real y que esa persona lo ha percibido de esta manera. También te digo, esa visión es totalmente compatible con un síntoma psicótico de un trastorno muy grave. Y a mí si me pasara esto y fuera algo que he vivido, yo me haría un chequeo. Yo iría Ya. a las asistencias sanitarias y diría, oye, me ha pasado esto, me deriváis donde haga falta, pero yo quiero saber que estoy bien. Claro, nosotros no hemos hecho un seguimiento de ese testigo. No sé si Marcelino Requejo lo ha hecho, Claro, pero pero sería interesante. eso también lo haría yo. O sea, si viera una escena tan bizarra, lo primero que sería es ir al centro médico. Decir, oye, creo que estoy tarado. Pero, ¿y si no? Como dice José, y sí, como dice José Mota. Y si no, eso es lo que te destroza la cabeza, lo que te dice, joder, ha pasado algo, ¿sabes? Sí, Porque, y a veces, o sea, yo no descarto que pueda haber alucinaciones puntuales, pero es que la cosa es que este tipo de escenarios absurdos a veces son compartidos por varios testigos. Y es ahí cuando dices, joder, no todo se puede explicar mediante la medicina. Está bien tenerla en cuenta, pero quizás sea más fácil asumir que a veces pasan cosas raras en la realidad y ya está. sí, totalmente, totalmente. Además, ahí, ¿tienes alguna historia más de estas? ¿Se te ocurre? ¿Te viene a la mente? Eh, te puedo contar una que te la puedo resumir muy breve. Eh, yo estudié psicología y cuando terminé la carrera me quedaban a hacer las prácticas. Fui a un centro en el que, pues bueno, es un centro. No voy a dar muchos datos por si acaso, Sí. pero el caso es que a mí me ponen sobre la mesa el primer expediente. Yo cuando llego me dicen, toma, vete leyéndote esto, que vamos a ir al psiquiátrico a ver a esta chica y tal. En principio era una residencia donde sí que había personas usuarias que tenían ciertos trastornos, pero bueno, o sea, a mí me ponen el expediente, empiezo a leer y leo Ouija.
¿Qué? muertos, apariciones, tal. Encima a ti, con lo que te gusta esto. Por eso, fue un poco casualidad. O sea, a mí siempre me ha gustado el misterio, pero digamos que ha habido momentos clave en mi vida que ha hecho que me interese aún más, ¿no? Wow, pero es impresionante que a nivel profesional te topes con esto, es brutal. Y tengo más casos de eso. Algún día ya, si quieres, ya venimos en calidad de, bueno, no sé decir, de reportero, ¿no? O, bueno, En calidad de lo que queráis, de venid lo cuando que quieras. sea. Pero bueno, el caso es que yo empiezo a leer ese expediente, me encuentro el historial de una chica muy traumática. Es una chica que ha tenido consumos, que ha tenido agresiones sexuales, que ha vivido en una familia desestructurada. El caso es que sucede una tragedia, su novio mata a su hermano, Madre mía. porque su hermano era el que abusaba de esta mujer, y entonces ella, con un sentimiento de culpabilidad, porque encima la madre le echa de casa, porque ella entiende que ella es la culpable de que su hermano haya matado, o sea, su novio haya matado a Un su drama, tío, hermano. un drama. Es un drama, pero bueno, Un el drama. caso, a lo que vamos, ella hace una sesión de Ouija porque lo que quiere es pedirle perdón a su hermano, porque ella se siente muy culpable. Y en esa sesión de Ouija, ella dice, ella estaba bien hasta esa sesión de Ouija, pero en esa sesión de Ouija aparece una entidad que le dice que no es su hermano, es una especie de mujer y le dice que ella es una bruja y que va a morir quemada. Entonces, ella ve una persona que ella identifica que está muerta. Entonces, ella tira el tablero, desaparece del escenario donde está. Y el caso es que ella sigue reportando una y otra vez encuentros con personas muertas que siempre le dicen lo mismo. Dicen que es una pecadora, que va a morir, que se merecía el infierno. Todo ese mensaje es con connotación negativa, agresiva, acusadora y en parte, en cierto modo, religiosa también, ¿no? Ya, Un ya, ya, poco. ya. Pues bueno, ella ingresa en psiquiátrico, le diagnostican esquizofrenia paranoide. Entonces la medicina interpreta que eso que ella ve realmente son alucinaciones provocadas por episodios psicóticos, síntomas de una esquizofrenia. Y bueno, pues a pesar de la medicación, yo he conocido a esta mujer y yo he visto como esta mujer, hostia, ¿dónde está? ¿Dónde está? La busco, tal. Y no aparecía porque estaba escondida en el armario, debajo de la cama, porque no se atrevía a salir, porque ella estaba viendo cómo los muertos le estaban esperando para seguir acusándola. ¡Hola! Esto pasa, o sea, tú vas a un centro psiquiátrico y por desgracia te encuentras esta serie de síntomas. Entonces, la reflexión, si queremos verlo desde el misterio, es, ¿realmente está viendo una parte de la realidad que los demás no podemos ver? ¿O se pueden explicar mediante alucinaciones por una enfermedad? A mí me extraña que Claro. sean alucinaciones tan homogéneas, tan persistentes en la temática, porque no veo un día elefantes y otro día muertos. O sea, son como muy claras y muy Muy repetitivas. concretas, sí, muy Sí, concretas. Sí, bueno, también es cierto, a ver, yo no soy psicólogo como tú ni nada de esto, pero también es cierto que lo que ella en este caso cuenta sí que puede más o menos, porque no lo sé, puede identificarse con síntomas de la enfermedad que le diagnosticaron. Pero en el sí, caso sí, de, sí. pero en el caso de Mercedes, eso es muy raro, tío. No Y eso, sabemos si Mercedes tenía un historial complicado, no lo sabemos, porque no ya, conocemos. ya. No, 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 tienes Sí, razón, tienes razón. sí, Lo que pasa es que es eso que dices. Una cosa es eso, porque esa obsesión con que la condenen a ella, con que ella es culpable, con que ella tal. Y además es entendible, porque ha tenido una vida tan traumática, una experiencia de vida tan traumática, que entiendo perfectamente, por desgracia, que ella pueda percibir la realidad de esta manera. sí, sí, sí. Además, eso en medicina o en psicología se contempla desde el historial vital y tú ya ves que tiene una trayectoria en la que hay altas probabilidades de que sufra en algún momento alguna enfermedad, algún trastorno. O sea, había ya lo que se llama una predisposición y podríamos decir que el factor precipitante, lo que empieza a precipitar la enfermedad, es esa sesión de Ouija en la que ella cree que va a contactar y algo hace clic y entonces ya se le peta el cerebro, ya se le puede diagnosticar de esquizofrenia.
no sé, o sea, médicamente tiene explicación, pero bueno, o sea, no deja de haber también unas incógnitas que creo que la medicina todavía no puede explicar y que son interesantes, como por qué, lo que te decía, por qué siempre muertos. ¿Por qué muertos sin otras cosas, no? Ya, Esto, ya, pas- ya, ya, ya. Eso esto es pasa muy con los curioso. visitantes de dormitorio también. ¿Por qué yo no alucino en la parálisis con un bocata de chorizo? Hay siempre entidades que son A mí cabronas. me pasó, tío. Yo tuve una parálisis del sueño y era Son Goku, tío. Dime. Una Es que, entidad. sí, mi entidad era Son Goku que me estaba dando golpes en la almohada. En plan a por No, dos, no, como no, los no. audios. No, no, en plan, levanta, despiértate, tío, ¿sabes? Que la parálisis del sueño y sus alucinaciones Es una locura eso, ¿eh? sí, están explicadas. Hay Sí, casos sí, que sí. no, pero casos que sí. Pero la sensación, yo he tenido muy pocas veces, pero esa vez estaba medio frito y yo era, claramente veía, yo era un crío, ¿eh? Claro, aquí yo vivo en Cataluña, yo soy catalán, y aquí Dragon Ball pegó muy fuerte. Y claro, veíamos Dragon Ball todos los días, es que no había más. Interesante, bueno, había más animes y tal, pero Dragon Ball, como bien sabes, aquí en Cataluña dio muy fuerte, nos encanta a todos, nos gustó a nuestra generación, no conozco a nadie que no le gustase Dragon Ball. Y no sé por qué, tuve una parálisis del sueño y era Goku dándome golpes en la almohada. Digo, joder, está aquí, ya está, ya venía o a matarme o yo qué sé, o a ayudarme. Hostia, qué curioso. Seguro que a alguno le ha dado una hostia a su novia lanzando una Pokéball también. ¿No? La fiebre del Pokémon también que hemos tenido. Hostia, ya ves, Pokémon. Pues, Adrián, hay otro. Cuando has hablado de visitantes de dormitorio, mm, hay algunos testimonios que quedan completamente traumatizados. Una cosa es que te pase algo completamente explicable, como me pasó a mí, ¿no? Que estás en la duerme vela, como se dice, ¿no? Que estás medio empanado y te quedas ahí y tiene cierta explicación, porque estás medio soñando, medio despierto, ¿no? Más o menos va por ahí. Pero hay gente que ha quedado traumada de verdad, muy traumada. ¿Conoces algún caso de estos o qué opinas sobre eso ya, desde tu punto de vista? Mm, Mira, mi postura en el misterio suele ser una total apertura mental. Yo no descarto absolutamente nada. No descarto absolutamente nada. Lo que pasa es que también creo que tampoco creo en nada. Yo no me baso, mira, John Keel que decía, la creencia es el enemigo. Si tú te aproximas al misterio desde una creencia, no vas a ser No, perceptor de la realidad, claro, porque no, tú no percibes realidad, vas a porque ir vas a confirmar condicionado. tus creencias. Claro, vas Siempre. condicionado. Entonces, yo soy muy socrático, yo hago un poco lo que hacía Sócrates. Yo, pues igual, me parece que es un poco lo que haces tú, intentar aprender lo máximo posible entrevistándote Eso es. con personas. Y yo creo, igual me equivoco, pero creo que tuve la suerte de poder entrevistar hace muy poquito además a una persona que si no es la ideal para tratar el tema de los visitantes de dormitorio, tiene que ser una de las más curiosas en este tema. Te explico por qué. Si hay un tema en el misterio que sea especialmente interesante abordar desde el lado médico y desde el lado paranormal, ese es el fenómeno de los visitantes de dormitorio. Y tuve la oportunidad de entrevistar a Efran Maro, que por cierto, si te interesa, os puedo poner en contacto, que Me queda claro, ¿no? es médico, es psicólogo, tiene conocimientos científicos en cuanto a medicina y demás, pero, atención, es medium. Es Oh, medium y es santero. Entonces, él conoce perfectamente cuáles son los patrones de la parálisis del sueño, las posibilidades de los diferentes tipos de alucinaciones, pero es que él es perceptor de una realidad que a los demás se nos escapa. Entonces, pienso que él se puede acercar al fenómeno desde la objetividad científica que le caracteriza por un lado, pero luego también desde la apertura mental de asumir que hay ciertas cosas que no entendemos y que él, por lo menos, él interpreta que ve. Y claro, él dice, hay muchos casos que no se pueden explicar con la parálisis del sueño. Es imposible. Entonces hay que asumir que algunas de las entidades que se ven en el fenómeno de los visitantes de dormitorio son entidades espirituales. Y la explicación que da
es que nosotros cuando soñamos, bueno, nosotros generamos una serie de energía, te estoy hablando de memoria, él te lo explicaría mejor, lo que recuerdo de la entrevista. Nosotros siempre generamos una serie de energía. Nosotros en nuestra casa generamos una energía, en el trabajo una energía, y esa energía de alguna forma se queda impregnada a través del tiempo en ese lugar. Pero ¿qué pasa en las camas? Que nosotros, una tercera parte del día, 8 horas diarias, los que tenemos hijos menos, pero 8 horas, cuando dormimos estamos mucho tiempo en la cama. ¿Y qué pasa durante una fase del sueño llamada la fase REM? Ahí generamos unas historias muy elaboradas y nuestro cerebro está generando muchísima energía. Estamos creando, recordemos o no luego al despertar, historias completamente elaboradas que son energía. ¿Qué pasa en los dormitorios? Que supuestamente, desde el plano espiritual, son como una lucecita en el fondo del agua. Hay una energía que se concentra y que llama más atención que en otras partes de la casa o de la ciudad o de donde sea. Entonces, esas entidades acuden a los dormitorios como un mosquito lo haría en la oscuridad hacia la luz. Y esa es la explicación que él da, pero ¡Wow! luego... Hostia, qué buena, ¿eh? O sea, está bien. Tiene un poco de. Tiene sentido, ¿no? Y yo esto es lo que le entendía a él. Repito, esto seguro que él te lo explica mejor, pero al final lo que él dice es que las energías atraen a los espíritus o a las entidades que sean del otro lado, y que eso por un lado, pero luego sí que hay casos que se pueden explicar porque es cierto que durante ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia nosotros somos capaces de tener 3 tipos de alucinaciones, que serían la visual, la auditiva y la táctil. Pero claro, esto solo sucedería y sería explicable a través de la parálisis del sueño cuando serían alucinaciones hipnagógicas justo antes de dormirte o hipnopómpicas justo después de despertar. Pero cuando tú estás Vale. despierto, no te has dormido y ves algo, no se puede explicar. Es que es eso. Si no estás durmiendo y ves algo, algo pasa. Porque se supone que tú ya estás consciente. Ya estás de pie, o incluso de pie, ¿no? Ha habido casos incluso estando de pie. Sí, sí, sí. Y por eso digo. Y a ver, hay una. No tiene, igual no tiene que ver, pero hay una película que refleja muy bien este tipo de casos, que es La Cuarta Fase, Buenísima. que me encanta, esa película me encanta. Y luego, bueno, descubres que es una locura, ¿no? Lo que hay detrás, que no creo que sea verdad, pero la verdad que está muy currada. Entonces, ahora que hablamos de eso y del caso de la cuarta fase, me gustaría lanzarte una pregunta ya a nivel ya muy friki, muy para ir ya concluyendo, que sé que tienes que hacer es. Mañana hay una invasión extraterrestre. Mañana, Vale. ¿vale? Mañana, día 29. Joder, Sí, pues antes de pillar las vacaciones me viene mal, la verdad. te jodes. Y entonces, mañana hay una invasión extraterrestre en todo el planeta. ¿Qué Vale. harías? ¿Qué harías? O sea, ¿qué harías si fueran hostiles? Estamos hablando de una invasión hostil tipo Mars Hostiles. Attacks, Sí, ¿no? esa es la buena. Esa es la buena. Sí, yo Es que cogería... yo creo que serían hostiles. ¿Eh? Yo no creo que vinieran a. Es mi opinión, ¿eh? O sea, que no crees que estemos siendo visitados, porque si no, habría habido ya algún choque, Yo ¿no? creo que no. O sea, yo creo que no. Yo, de alma, deseo que sí. Yo deseo. I want to believe, my Pero, friend, ¿sabes? oye, Pero oye, no te estoy lo veo. entendiendo porque acabas de decir que estás convencido de que si vienen son hostiles, no lo desees. Claro, claro, no. Deseo que vengan. Pues porque es un fenómeno brutal. Cambiaría completamente la historia de toda nuestra existencia. Y ya está. Es más soca y es de locos. Pero es una cosa pues que te hace gracia. Luego lo piensas fríamente y dices, no, no quiero que pase. Pero bueno, I want to believe. El tema es que yo creo que serían hostiles y vinieran en masa. Igual han aparecido ahí en plan a ver qué pasa por aquí, que es lo que puede ser que haya pasado, no lo sabemos. Pero si vinieran en masa, lo veo crudo, ¿eh? Lo veo crudo. Hombre, si son hostiles y asumimos que deben de tener una tecnología...
3, 7 cuadrados. Eso es. No lo sé, yo supongo que intentaría poner a mi familia a salvo y no sabría cómo hacerlo. Sí. Supongo que hay un bosquecito cerca de mi casa, intentaría montar ahí unas tiendas de campaña, intentaría percibir la conducta de ellos para predecirla, eso es lo primero. Yo intentaría leer las noticias, bueno, ojalá, tomar por culo el pájaro. Intentaría conocer lo máximo posible sobre su conducta para poder predecirla y en base a eso tomar decisiones, pero seguramente si entiendo que las capitales llaman más atención que los pueblos, tal, iría a un entorno apartado, pero que a la vez me permitiera obtener recursos más o menos de una forma sencilla. Y entrenaría los puños y lo que haga falta. Los Haría puños. flexiones. Ahora no, porque ahora no las haces, ¿no? Pues no, No, me tengo que cuidar. Mira, es uno de los objetivos. Bueno, eso hay que hacer deporte, tío. Hay que hacer deporte. Debería, no tengo tiempo. O hago deporte o hago un podcast. Ya, Algún ya, día ya. igual me entrevistas porque he ganado una copa de algo. Ojalá, ojalá. Pero entonces no estaríamos hablando de podcast ni de misterio. Bueno, da igual. Aquí en el podcast, en mi podcast, no se puede hablar de lo que quieras. El tema es que sí, yo qué sé, yo creo que también los costos de lo mismo. ¿Qué haces? Yo no me movería ni de casa. Ya está, ya. Me quedo aquí y que venga quien quiera. ¿Qué vas a hacer? Claro, como No, tú no. entrenas. No, ya, pero da igual. Si te funden, ¿qué más da? Bueno. O te No sé. esclavizan. Es que no sabemos lo que hacen. Es que La información es oro. Sí, sí, ¿Cómo es sí. eso de conoce mejor a tus enemigos antes que a tus amigos? Hay que predecir su conducta. ¿Qué van a hacer contigo? ¿No? Esclavizarnos. Bueno, coger un barquito, ojo, coger un barquito y estar en el mar, ojo, porque dicen que el agua es como una especie de repelente para los humanoides. Lo he escuchado varias Señales. veces. Señales, por ejemplo. Peliculón, ¿eh? A nadie le da miedo esa peli. A mí me da pánico, tío. A mí la escena de que está ahí entre las ramas, ahí en los campos de trigo, yo me imagino en esa situación y directamente me desmayo, me evaporo. Esa pierna ahí. Calla, calla, tío. Es la película relacionada con ufología que más me ha gustado y la que A más. mí también, a mí también. Es que, a ver, Mars Attacks, pues sí, tenía su cosa. Además, la vi muy pequeño y me Pero es dio una como más rabia. sátira, es más en Sí, coña. pero es que Señales tiene algo. Señales tiene algo de verdad. No sé, a mí me gusta muchísimo. Además, es que fue sorpresa porque yo no sabía que los círculos del maíz se asociaban al fenómeno ovni. Y a mí me gustaba mucho el fenómeno ovni. Entonces yo cuando fui pensando que iba a ser de miedo, pero igual de un asesino, de una azada, de repente Sí, sí. empiezo a ver que hay ovnis en la película y tal, y me fascinó y salí encantado y la he vuelto a ver varias veces. Es brutal esa peli. La escena que está Joaquín Phoenix con el gorro de papel de plata ahí mirando la tele, que ponen como una fiesta de cumpleaños de unos Y aparece niños. el ser. ¡Guau! A mí esto, tío, me traumó de verdad. Es que está tan real. O sea, se ve como un vídeo casero, típico vídeo de la época que buscabas por internet. Estaba muy, muy logrado eso, tío. El director es Mr. Night Shyamalan, es un genio. Y a mí esa peli, me encantó, tío. Es verdad. Completamente de Pues, acuerdo. pues, Adrián, oye, estaría toda la tarde aquí hablando contigo, pero sé que tienes que hacer otras cosas, así que mil gracias de corazón por haber estado aquí. Me ha encantado todo lo que has contado y creo que algún día, tranquilamente, podríamos hablar de muchas más cosas. No, joder, gracias a ti por invitarme algún día. Si quieres, también le digo a Indica, venimos los dos. Él también tiene historias, pero además ha vivido alguna cosa que otra que es súper interesante. Pero solo decir lo último. Hemos hablado antes del podcast y tal, y nuestro podcast realmente, si ha llegado hasta donde ha llegado, que no sé si es mucho o poco, pero, Es mucho, pero, es mucho, pero es es hasta mucho. donde ha llegado, no lo sé, pero tiene que ver
con las personas que participan en él, porque antes te he dicho, yo no sé, yo pregunto a la gente y realmente, o sea, el mérito del podcast, pues yo qué sé, el otro día tuviste el placer de entrevistar a Juanje, que sabe Gracias a ti. muchísimo de... A ti. Pero es un tío que dices, este no ha escrito un libro, pero porque no quiere, porque tú le oyes Sí, sí. hablar y dices, pero si este sabe más que muchos de los que Que firman muchos libros en que conferencias. eso es muy bien. ¿Y cuántos habrá, sí, Adrián? Esa es la pregunta. ¿Cuántos habrá, sí? Entonces, sí, a ver, yo entonces me considero un tío con mucha suerte, pero porque tengo la posibilidad de hablar con gente que hace interesantes los programas, porque yo realmente, o sea, puedo contar alguna historia, una narración, pero la riqueza real del podcast la cuenta gente como las que participan. Entonces, nada, pues quería decir eso porque, joder, a veces no lo digo y quiero que quede claro. Sí, sí, está claro. Si somos algo o nos ve alguien es o sea, por nuestro público y por la gente que nos ve. Así que eso siempre queda eternamente agradecido. Así es. Pues Adrián, mil gracias de corazón y nos vemos pronto. Nos vemos, además, igual más pronto de lo que tus espectadores pueden pensar. Ya veremos. Es verdad, es verdad. Y si vienes al norte, oye, mira, no sé si aquí se ve, esta es la posada del Cuero Auténtica, la casa de Endica. Te invitamos aquí, empezamos a charlar de humanoides. Oye, igual nos marcamos un terra incógnita así Buah, de, sería ¿no? espectacular, ¿eh? Sería Hablar espectacular. así en ese término distendido pero sabio, Eso es, ¿no? eso es. Y hablamos del corto, hablamos de las situaciones forteanas. Me De encantaría. todo. De los hombres de negro. Vaya, y de John Kill. Y de John Keel. Muy bien, Adrián. Hasta la próxima. Muchas Bueno, gracias. te mandamos, bueno, está Endica por ahí, que lo tengo por ahí, entre los dos, te mandamos un Mándale un saludo. abrazo. Hasta Venga, la Gur. próxima. Adiós.